Ya habíamos empezado en las clases anteriores sobre el tema de la mente humana y luego hemos hablado sobre el intelecto humano y ahora nos toca entonces hablar precisamente, es el módulo 1 que estamos llevando, conociendo la mente del ser humano. Es importante conocer la mente del ser humano porque de hecho de esa manera vamos a ir aplicando o enfocando bien el mensaje de Dios, el cual estamos siendo eh, eh, motivados a predicar la palabra de Dios. Ok, entonces en esta ocasión, en la sesión número 3, hablaremos sobre la sensibilidad humana. ¿Qué es la sensibilidad humana? Y eso responderemos en esta sección. Y muy bien, cuando hablamos de sensibilidad humana, entonces estamos hablando de varias partes, varios asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con los sentimientos, tiene que ver con las afecciones, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las pasiones y con los deseos, ¿no? 5 características de la sensibilidad. La palabra sensibilidad es una palabra general para hablar de esta parte de, generalmente usamos la palabra emoción para hablar, ¿no?, de la tercera parte de las cualidades del ser humano o cualidades del alma. Hablamos, por ejemplo, de intelecto, decimos intelecto, emociones, voluntad, ¿no? Entonces siempre mencionamos tres cualidades de una persona, tres cualidades o tres atributos que posee el alma o la mente. En esta ocasión vamos a hablar de 4, en realidad, ¿no? Y ya hemos mencionado en la clase anterior. Eh, Muy bien, entonces vamos a desarrollar entonces la naturaleza de la sensibilidad. La naturaleza de la sensibilidad. Eh, ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad viene del latín sensibilitatis, es la facultad de un ser vivo, sentiente, de percibir estímulos externos e internos a través de los sentidos. Esta es la sensibilidad, definición de la primera definición que hacemos sobre la sensibilidad. La sensibilidad se define en general como la capacidad que tiene algo o alguien para sentir, o sea, para percibir su entorno, para ser alterado por este de alguna manera. Es decir, la sensibilidad es una área, es una parte de nuestra mente, ¿ya? Es una parte de nuestra mente que nos hace reaccionar de cierta manera. Y estas reacciones van a notarse, pues, ¿no?, a través de sentimientos, a través de las emociones, y cada una de ellas también los explicaré en esta sesión. Muy bien, entonces, ¿qué es la sensibilidad? Estamos respondiendo eso. En la Biblia encontramos también que la sensibilidad es una potencia de la mente que se conoce como corazón. Es decir, la Biblia utiliza el término general corazón, a la cual generalmente nosotros identificamos con un término general como la sensibilidad. Muy bien, entonces mencionaré algunos versículos de la Biblia, que en este caso, por ejemplo, Proverbios 12:10, dice, el justo cuida de la vida de su ganado, pero el corazón de los malvados es cruel. Muy bien, entonces aquí está usando la palabra corazón en el sentido de crueldad, ¿ya? Crueldad, porque dice que el corazón de los malvados es cruel. O sea, es una forma de la reacción humana es la crueldad. Podemos reaccionar de manera cruel, podemos reaccionar de manera bondadosa, de manera amorosa, afectiva, pero también podemos reaccionar de manera cruel, de manera en el sentido con ira, con odio, o sea, de manera negativa. Entonces, pero justamente cuando en este pasaje que está hablando, el corazón, ya habíamos mencionado que la palabra corazón también a veces la Biblia utiliza para indicar el intelecto, ¿no?, aquella capacidad de razonar o raciocinio que tenemos nosotros los seres humanos. Luego, los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón, el precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. Y lo que nos interesa en esta parte es que los mandamientos del Señor, cuando la leemos, cuando la percibimos, porque es el mensaje que estamos recibiendo, ¿no?,
Entonces dice que alegran el corazón. O sea, crea una reacción emocional, una reacción de sentimiento hacia la palabra de Dios. Entonces a esto la Biblia lo llama corazón. Y nosotros identificamos esto, entonces a cada uno vamos a identificarlo, pues no cuáles son las características de cada una, ¿no? Entonces la sensibilidad es un término general para hablar de esta parte emocional, sentimental del ser humano. Muy bien, entonces también en la Biblia leemos, ¿no?, esta potencia de la mente, como en Salmo 45:1, que nos dice así: rebosa, rebosa, o sea, dice, mi corazón con un bello poema. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente, muy diestro. Muy bien, entonces este versículo tiene muchos mensajes, pero lo que nos interesa en esta parte, ahorita que estamos analizando sobre la sensibilidad, es que dice que cuando leemos, ¿no?, un bello poema, sobre todo el poema, aquí la poesía de la palabra, dice, rebosa mi corazón, genera alegría, entusiasmo, ¿no? Entonces, este pasaje nos está hablando, ¿no?, de la sensibilidad humana. Muy bien. Colosenses 3:16 también dice, cantad al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales con corazones agradecidos. Fíjese que una parte de la sensibilidad, llama aquí corazón, pero está hablando de la sensibilidad, que significa que está agradecido. O sea, hay gratitud, ¿no?, una manifestación emocional del ser humano, ¿no? Entonces, qué importante notar estas cualidades que observamos nosotros, ¿no? Muy bien, características, ¿no?, de la sensibilidad. La palabra sensibilidad no es un término, como ya decía al comienzo, no es un término común, pero describe las características de la mente con relación, por ejemplo, a las pasiones, a las emociones, sentimientos, afecciones y deseos, ¿no? Sería bueno que usted memorice eso, ¿no? Entonces podemos, lo armé, el orden de estas palabras no importa, porque en la explicación probablemente no va a estar en el mismo orden, pero para recordarnos, ¿no?, puse aquí pesar, ¿no? Pesar, ¿no? Pesar también se utiliza en el sentido de cuando estamos en una pesadumbre, una tristeza, pero es un acróstico, entonces decimos de pesar, pasiones, emociones, sentimientos, afecciones, deseos, ¿no? Entonces, digamos que un examen oral me preguntan, ¿no? Me dicen cuáles son las características de la sensibilidad. Entonces yo pienso en pesar, ¿no? P de pasiones, E de emociones, ¿no? S de sentimientos, A de afección y de deseos. Entonces lo explico y lo respondo. Muy bien, entonces esas son las que vamos a explicar ahora entonces. Muy bien. Entonces notamos primeramente las emociones. Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. O sea, la emoción puede ser adversa o puede ser positiva, entonces, pero la psicología nos enseña, nos explica que las emociones son respuestas, ¿no?, o reacciones fisiológicas. Es decir, yo puedo reaccionar de manera emotiva, mostrar mi rostro de alegría, o puedo reaccionar muy enojado, ¿no?, ante una acción externa. Entonces puedo reaccionar de varias maneras, ¿no?, de enojo, de ira, o de alegría, de emoción. Hasta puedo gritar, por ejemplo, si yo soy fanático de fútbol y cuando hay un gol de mi equipo, entonces yo grito, ¿no?, una reacción emocional, de alegría, ¿no?, de júbilo, ¿no?, por el hecho de que hay una eh, acción que se produce. Muy bien, entonces las emociones son reacciones causadas por una persona, una cosa, una circunstancia, un pensamiento, la cual puede ser la alegría, tristeza, melancolía, miedo, orgullo, etcétera. Muy bien, entonces son reacciones causadas, ¿no? Entonces puede que estas reacciones pueden ser causadas por una persona o por una cosa, ¿no? Algo que yo puedo observar, un objeto, un regalo, o puede ser una circunstancia, ¿no? Las circunstancias que pasamos nosotros son
diversas, ¿no? Un accidente, una muerte, las circunstancias que ocurren, pues, ¿no? Nos causa distintas reacciones o reaccionamos de distintas maneras, ¿no? Un pensamiento, una idea, ¿no? Puede alegrarme o puede molestarme. Entonces, estas son las reacciones causadas, ¿no? Por una situación o circunstancia. Muy bien, entonces a esas reacciones le llamamos emociones, ¿no? Ahora, la duración, la intensidad de la emoción depende del estímulo, del estado de ánimo del individuo o también del estado de su organismo y de su personalidad. O sea, todas las personas, por ejemplo, si pongo un ejemplo de un partido de fútbol, nos gusta, a todos no nos gusta el fútbol, pero a algunos les gusta mucho. Entonces, cuando hay un gol de su equipo, entonces va a gritar con toda emoción, ¿no? Va a saltar, va a alegrarse profundamente, ¿no? Y otro posiblemente va a reírse, ¿no? O diga, oh, gol, nada más. Entonces, cada uno reacciona de distinta manera. Entonces, estas reacciones también depende del estímulo también, ¿no? Del tipo de estímulo que recibimos o también depende del estado de ánimo que estamos nosotros, ¿no? O también del estado de nuestro organismo, ¿no? O también de nuestra personalidad, porque las personalidades son variadas, ¿no? Entonces, las personalidades, ¿no? Los temperamentos son distintos, ¿no? Hay personas con temperamento colérico, temperamento melancólico, temperamento colérico, ¿ya? O temperamento sanguíneo, ¿no? Entonces se dice que los sanguíneos son más alegres, ¿no es cierto? Reaccionan muy rápido, son más alegres, ¿no? Y entonces estas son reacciones emocionales, ¿no? Segundo, ¿no? Las afecciones, ¿no? Las afecciones son aquellas reacciones que se manifiestan, las cuales pueden ser causadas por el placer o el dolor de la persona que experimenta, ¿no? Entonces, estas afecciones llamamos afecto, ¿no? Muy bien. Ahora, las afecciones se manifiestan, por ejemplo, en el amor, en el odio, en la gratitud, en la amistad, en celo, ira. Son afecciones, ¿no? Mostramos amor, podemos mostrar odio o podemos tener gratitud, mostrar amistad, ¿no? Entonces, estas manifestaciones lo llamamos nosotros afecciones, ¿no? Las cuales estas afecciones a veces pueden causar dolor, placer, ¿no? Las personas que experimentan, pues, ¿no? El amor puede causar mucho placer, ¿no? Mucha alegría, mucho entusiasmo, ¿no? Y el odio puede causarme mucho dolor, ¿no? Entonces estoy mostrando una afección de dolor o de gratitud o de celo o de ira. Entonces, cuando son negativas, entonces me van a causar mucho dolor, ¿no? Y cuando son positivas, me va a causar mucho placer, ¿no? Así que el hecho de que me causa mucho placer significa que me voy a sentir muy bien, muy bien. Ahora, la tercera característica de la sensibilidad es los deseos. Los deseos son estados mentales conativos, ¿no? Que se expresan con términos como querer, anhelar, apetecer. Estos deseos especiales son de tres áreas, ¿no? De tres áreas. Pueden ser físicos, por eso podemos llamarlo deseos físicos, deseos racionales o deseos sensoriales. Muy bien, son tres clases de deseos. Todas las personas, todos tenemos deseos nosotros, ¿no? Por ejemplo, los deseos, cuando hablamos de los deseos, entonces deseos físicos, ¿no? El deseo físico, por ejemplo, ¿no? Es el alimento, ¿no? Yo deseo comer, ¿no? Yo deseo tomar agua, yo deseo desayunar, ¿no? Yo deseo dormir, ¿no? En el sueño, yo deseo descansar. Entonces, son deseos físicos, ¿no? Todos tenemos deseos, ¿no? Entonces los seres humanos tienen deseos. Entonces, a medida que vamos identificando estas características de la sensibilidad, entonces vamos entendiendo las personas, ¿no? Cuando hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios, las personas a veces tienen deseo de comer, ¿no? Y cuando las personas tienen deseo de comer, probablemente en ese momento no van a poner toda la atención para escuchar la palabra de Dios, porque su mente estará, pues, ¿no? Porque tiene hambre y su mente estará enfocado, ¿no? En el alimento. Entonces no vamos a poder aprovechar, pues, ¿no? Para poder hablar de la palabra de Dios, ¿no? O tiene sed, entonces está con la sed y nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, pues no nos va a atender. Ahora, hay deseos racionales, ¿no? Los deseos racionales son buenas, ¿no?
como el deseo de ser feliz, como el deseo de alcanzar conocimiento, el deseo de saber, o el deseo de la fuerza, ¿no? O el deseo de la aprobación. Todos tenemos, ¿no? Deseo de ser aprobados, ¿no? Ser reconocidos. Eso es algo normal en el ser humano, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son los deseos que tenemos nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, hablando de los deseos. Ahora, también hay deseos sensoriales, ¿no? El deseo del afecto. Yo deseo que me muestren afecto, que me muestren cariño. Yo deseo el amor, yo deseo que me amen, ¿no? Así como deseo amar a las personas, como deseo amar a las demás personas, entonces, a los hermanos, puede ser a mi familia. Entonces, a eso le llamamos nosotros deseos sensoriales. Muy bien, entonces tenemos tres tipos de deseos, ¿no? Deseos físicos, que tienen que ver, ¿no? Con cosas físicas. Deseos racionales, que tienen que ver con la mente, con el intelecto. Y tiene deseos sensoriales, que tienen que ver con la sensibilidad propiamente que estamos hablando. Muy bien, entonces son tres clases de deseos, ¿no? Muy bien. Cuarto, los sentimientos, ¿no? Y aquí veremos, ¿no? Ustedes van a tener un material ya en la plataforma de Classroom. Ustedes van a tener un material adicional para que ustedes vean, porque hay material adicional que ustedes pueden leer o investigar ustedes mismos cuál es la diferencia entre, por ejemplo, las emociones y los sentimientos, ¿no? Porque a veces usamos indistintamente, ¿no? A veces sí puede sonar indistintamente, pero en realidad las emociones y los sentimientos son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, los sentimientos en esta explicación deben tener o tienen que ver con las fases más finas del carácter humano y se han dividido en tres clases. Por ejemplo, sentimientos estéticos, sentimientos éticos y sentimientos religiosos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ese sentimiento estético o ético o religioso, entonces hablamos, por ejemplo, el amor a Dios, es un sentimiento religioso. El amor a la patria, por ejemplo, es un sentimiento, ¿no? Especial que todos tenemos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá notamos que los sentimientos estéticos tienen que ver, por ejemplo, como amar la belleza, el arte, la música, la poesía. A esos deseos o a esos sentimientos, perdón, no deseos, no, sino a esos sentimientos que tenemos nosotros, ¿no? Sentimiento a la belleza, al arte, la música, la poesía, lo llamamos sentimientos estéticos. Ahora, también hay sentimientos éticos. Los sentimientos éticos tienen que ver, por ejemplo, como el amor a la verdad, ¿ah? El amor a la justicia, el amor a la patria, por ejemplo, ¿no? El amor a la patria, el amor al país, el amor a la familia. Son sentimientos éticos, ¿no? Que tienen que ver con el comportamiento. Entonces, cuando yo amo a la verdad, entonces siempre voy a buscar el bien, o sea, a buscar la verdad. O si amo a la justicia, entonces ese sentimiento me va a llevar a mí a actuar pues, de manera correcta, de manera equitativa. ¿No? No voy a marginar o discriminar, voy a ser justo en todas las circunstancias de mi vida. ¿No? Muy bien. Los sentimientos religiosos tienen que ver con el amor a Dios y a su adoración propiamente, ¿no? El amor a Dios y a su adoración. A eso llamamos sentimientos religiosos, ¿no? Entonces hay sentimientos religiosos también mal enfocados, no necesariamente en el Dios Jehová que nosotros creemos, sino que a veces hay otros dioses en la vida de las personas, ¿no? 5. Las pasiones. Las pasiones son un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad o perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos y la ira intensos. Y las pasiones pueden ser positivas o negativas. Entonces, hablamos de la pasión, entonces hay pasiones positivas y hay pasiones negativas. Y las pasiones positivas nos van a llevar al bien y las pasiones negativas pues nos van a llevar a la destrucción. Muy bien. Por ejemplo, entonces, cuando hablamos acá de las pasiones positivas, orientar esto hacia valores culturales, positivos o nobles, ¿no? Un científico, por ejemplo, ¿no? Tratando de comprender un fenómeno natural, centra toda su atención en el estudio de la naturaleza con exclusión de todos los demás.
Entonces, se apasiona por investigar, ¿no? Un fenómeno natural o cualquier conocimiento o ciencia, ¿no? Entonces, es un hombre apasionado, es una persona apasionado en conocer, ¿no? Estos fenómenos o cualquier ciencia o estudio que quiera enfocarse. Entonces, se enfoca en eso. Han habido en la historia, por ejemplo, los grandes descubrimientos se han hecho, ¿no? A base de estas pasiones positivas. Entonces, los investigadores, los científicos, pues, ¿no? Se han concentrado en el estudio, en el análisis, en la observación, hasta tal grado lograr el sueño deseado. Han intentado, se han olvidado muchas veces de su familia, han puesto a un lado a su familia, a sí mismo, porque se han enfocado, ¿no? En algo positivo, ¿no? Y lograron obtener los resultados que deseaban tener. Entonces, sentimientos positivos. Pero también hay pasiones negativas. Las pasiones negativas tienen que ver con que lleva a la persona a su autodestrucción. Producen una ruptura, ¿no? Con el mundo exterior. Pasiones por los vicios, ya sea pasión para el juego, la bebida, las drogas, la cual, pues, ¿no? A la larga, pues, conduce a la destrucción, al abandono de la familia, del estudio, del trabajo. Y eso conlleva, son pasiones negativas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios a las personas, entonces vamos a encontrar personas con orientados, ¿no? A pasiones positivas, vamos a encontrar personas orientadas, ¿no? A pasiones negativas. Entonces, conociendo, entendiéndolo, entonces vamos a tratar de enfocarle a la palabra de Dios de manera mucho más objetiva. Muy bien, las funciones de la sensibilidad. ¿Cómo funciona aquí las sensibilidades, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar en este caso, ¿no? ¿Por qué es importante las sensibilidades? Primeramente, las sensibilidades porque son los resortes de la acción humana, porque detrás de cada acción, ya sea buena o mala, o de indiferencia, hay un motivo importante. También porque están relacionados con el corazón y la mente. Son el deseo de la felicidad o la aversión a la miseria. Entonces, por ello es importante que nosotros enfoquemos en el estudio de la sensibilidad. Además, ¿no? La sensibilidad son los vínculos de la unidad social. Los hogares, las sociedades, las comunidades, los estados, las naciones están unidas por la unidad del corazón. Entonces, estas sensibilidades nos llevan pues a llevar, por ejemplo, la unidad social que tiene que ver con la familia. La familia es una unidad social. La familia, la iglesia, la escuela son unidades sociales, ¿no? En sociología pues lo llaman grupos sociales, ¿no? Muy bien, entonces estas unidades sociales se basan, ¿no? En base a esta relación de compañerismo que conlleva pues, ¿no? Al bien común. Así que en ese sentido, pues, ¿no? La familia, los hogares están relacionados con estos vínculos, ¿no? De unidad, de sentimiento, también de pasión, ¿no? Por tener una familia. Muy bien. Eh, ¿Cuáles otras más podemos encontrar? ¿Cuáles son las acciones de las sensibilidades? Las acciones actúan involuntariamente. Bueno, las emociones, en este caso, actúan involuntariamente. Muy bien, entonces cuando nosotros recibimos una noticia buena, entonces inmediatamente podemos saltar de emoción, de alegría, abrazar a la persona. Pero si es una buena noticia, mala noticia, entonces probablemente nos vamos a poner a llorar, o nos vamos a quedar callados, pasmados, ¿no? Ante una circunstancia bastante difícil, ¿no? Y decimos, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? ¿Ya? Entonces no saber qué hacer en ese momento. Entonces una reacción emocional en el momento que no siempre vamos a medir. Entonces por eso decimos que las emociones actúan involuntariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una reacción ante un estímulo de afuera, ¿no? Una buena noticia, una mala noticia, una circunstancia, o una palabra, un pensamiento, cualquiera que pueda afectarnos a nosotros, ¿no? Ahora, los afectos van dirigidos a otras personas. El afecto lo mostramos nosotros generalmente.
mostramos amor, mostramos amistad, cariño, como ya habíamos explicado. Entonces los afectos van dirigidos hacia otras personas. Los deseos actúan instintivamente. Entonces, ya hemos dicho que hay deseos físicos, deseos racionales, deseos sensoriales. Entonces, ellos trabajan instintivamente, ¿no? Yo deseo, pues, se produce el hambre, entonces yo busco qué comer, ¿no? Muy bien, entonces es como que estoy movido por mis instintos, ¿no? Muy bien, los sentimientos actúan culturalmente, ¿no? Culturalmente, entonces no actúan involuntariamente como la emoción. Entonces por eso estamos diciendo que las emociones y los sentimientos son dos cosas distintas, ¿no? Los sentimientos son aquellas sensibilidades mucho más finas del ser humano y actúan culturalmente, ¿no? Como ya habíamos mencionado, ¿no? El amor a la patria, el amor a la familia, el amor a Dios, ¿no? Que es, por ejemplo, un sentimiento religioso. Las pasiones provocan sensaciones agradables en el cuerpo, satisfacción, el placer, la gratificación y el bienestar aumentan. Muy bien, entonces, como ya indicamos, ¿no? Que estas pasiones pueden ser negativas o pueden ser positivas. Muy bien, ¿por qué o cuáles son las razones para estudiar las sensibilidades? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué es importante que estamos estudiando esto? Primero, porque la educación moderna suprime los sentimientos. La educación moderna es básicamente estoica. La educación moderna está enfocada, pues, ¿no?, al materialismo. Suprime los sentimientos, ¿no? No le interesa si las personas están sufriendo, simplemente enfoca al materialismo. Entonces, este es un problema muy serio, ¿no? Porque la educación moderna suprime los sentimientos, ¿no? Porque es como llenar la mente, ¿no? Como a un recipiente, poniendo un embudo y llenar todo el conocimiento humano. Otra razón por qué estudiamos la sensibilidad, porque el comercialismo moderno hace languidecer, ¿no? Es decir, apaga el espíritu, ¿no? Hace perder el espíritu y el vigor. ¿Qué hace languidecer? Es lo que significa, ¿no? Apagar o perder el espíritu, el vigor, significa languidecer. Entonces, porque el comercialismo, el mercantilismo, también podríamos decirlo aquí, moderno, hace languidecer los sentimientos. No le interesan sus sentimientos, simplemente el comercialismo, el mercantilismo, lo que hace es que simplemente que compre un producto y compra y compra y compra. Entonces acá no hay sentimientos. Y tercero, diríamos, porque la Iglesia de Cristo, a través de sus ministros, debe remediar estas condiciones a través del Evangelio. El Evangelio, hermanos, no está enfocado solamente al intelecto. Si bien esto en la clase anterior estamos diciendo que el mensaje del Evangelio es el ataque de la palabra de Dios, o es el ataque del Evangelio a la mente de una persona o al intelecto de la persona. Pero no solamente nos enfocamos en el intelecto, también consideramos la sensibilidad. Entonces, cuando tenemos que predicar la palabra de Dios, entonces la Iglesia de Cristo es el instrumento que debe remediar, ¿no?, estas condiciones a través del Evangelio. El Evangelio, el mensaje de Dios, no es solamente un conocimiento racional, también tiene que llegar al corazón de las personas. Por eso hay que tocar el corazón de las personas. Así que es importante entonces que aprendamos día tras día en este conocimiento, ¿no?, acerca de la sensibilidad. Muy bien, entonces de esa manera terminamos esta sesión, de la tercera sesión sobre la sensibilidad humana.